Dios es bueno, que la gloria y la honra sea de vuelta a Él, porque es para Él. Que su nombre sea exaltado. Alegría, como hemos escuchado en este lugar. Es una alegría que los hermanos estén juntos. Porque es en el lugar donde Dios derrama sus bendiciones. Amén, amén, amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros que estáis en este lugar. Que Dios bendiga también a todos aquellos que nos están siguiendo en cualquier lugar en el que vosotros estéis. Esta alegría que tenemos los unos con los otros es bueno compartirla. Creo que cuando nos reunimos todos juntos en familia es bueno compartir la alegría y también compartir todo lo malo que haya dentro de ti. Lo malo no se comparte porque eso contamina a los demás para que ellos puedan estar mal. Vais a coger vuestras Biblias vamos a aprender algo importante en el día de hoy. Abriréis vuestras Biblias en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 36. Juan capítulo 12, de 20 a 36. Au nom de Jésus. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette terre. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, alliez les jugements de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi,
il indiquait de quel mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment alors tu dis qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Papa, comme on a eu écoumissama, comme on a eu essentiellement. Glorifier à un exemple et malwanayo, mon exemple afin que tu bimakat nesika oyo, tu comprendre à un exemple et pourquoi yo permettait qu'il réunion dans les oyo, tout dans la nesika oyo, tout dans l'ensemble de la vie. Nous allons ensemble, comme on a eu écoumissama, comme on a eu essentiellement dans tout pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Tovandi dans tout pour Jésus. Ikate Nzambe amon sakimia na yetu mawana ye na boya ya mutomoko na mukona lelo oyo. Que Dios muestre su paz y su misericordia en cada uno de vosotros en el día de hoy. Es algo que me ha llegado. Antes de empezar el mensaje en el texto en el que hemos leído, cuando he cogido el micrófono y le he puesto el plástico, pero el sonido se sigue escuchando, lo que muestra que hasta la tecnología actualmente vemos que el plástico cubre el micrófono, pero el sonido sigue pasando. Y quiero decirle a cada uno de vosotros en esta mañana, como el técnico que creó el micrófono, lo creó para que no hubiese ninguna barrera delante de este micrófono. De la misma manera obra Dios en aquellas personas que están en conexión con Él. No hay nada que pueda hacer barrera, porque el Espíritu Santo siempre escuchará la voz de Dios. Aunque esté atravesando un momento difícil, sea por enfermedad, sea por tribulaciones o persecuciones, pero la voz de Dios llegará a ese lugar. Amado, en el texto en el que hemos leído, ese texto se puede titular, o he podido titularlo, Faites ceci en mémoire de moi. Haced esto en memoria de mí. Faites ceci en mémoire de moi. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Es el texto que utilizamos muchas veces cuando estamos en la Santa Cena. Cristo, como él mismo dijo, haced esto en memoria de mí todo el tiempo que vosotros os reunáis. Amado, es un título para poder desarrollar este texto, en el que vemos que las personas en el mundo, puedo decir de aquellos que no eran judíos, dicen que algunos griegos
fueron a Après, este, il y a Pâques. fueron a este evento que era en la Pascua, Bakende qui peut adorer la fête au Pâques. fueron para adorar en esta fiesta de la Pascua. Et bateli simiso quelque na bango to quelque ya grec oyo. Y nos muestran que algunos de estos griegos Bakende qui kokuta na Philippe. fueron a encontrarse con Felipe Pe balobina ye avec insistance ou avec instance. y le dijeron con insistencia, Nous voudrions voir Jésus. queremos ver a Jesús, Tolingi tomona Yesu. quisiéramos ver a Jesús, Parce que ce côté dans l'évangile à Jean chapitre 12 à partir du premier verset. porque si leéis al principio del capítulo 12 de On a Juan, que 6 jours avant fête ya Pâques oyo. que eran 6 días antes de la Pascua, Ete bayoka ki mingi bayoka ki sangora Yesu Kristo. muchos escucharon las noticias de Jesús, Bayoka ki miracle o Yesu asalaki. escucharon el milagro que hizo Jesús, Même pas grec oyo. hasta estos griegos Bayoka ki miracle ya Jésus. escucharon los milagros de Et Jesús. pendant fête oyo, avant fête oyo à Pâques de Jérusalem, Y durante esta fiesta de Pascua en Jerusalén, Yesu ayaki pe na Jérusalem. Jesús también fue a Jerusalén, Esika akota ki pe bayamba ki na nkembo. donde entró y le recibieron con gloria, Esika bayamba ki akota ki na mpunda. donde entró por medio de caballos. Alléluia. Ye akota ki na nkembo. Él entró gloriosamente Ete pe wapi bakumise ki pe batombola ki nkombo na Yesu Kristo. y es donde elevaron también el nombre de Jesús. E na kati na foule oyo ya bato. Y en esta multitud Toyebi ete entre Yesu Kristo na Jérusalem. sabemos que el entorno de Jesús en Jerusalén Epesaki kanda epai na baoyo nyonso bazalaki kotelemela ye. provocó mucho enfado en aquellos que se oponían a él. Bango nyonso batelemelaki ye. Todas las personas que se oponían a él, Bafarisien mpe bascribe batelemelaki Yesu Kristo. los fariseos y los escribas que se oponían a Jesús, Balobi ete y compris na Lazare oyo ye asekwisaki. que fue Balobi sufrido. na Lazare mpe oyo asekwisaki ye mpe bayinaki ye. También odiaron a Lázaro, que fue aquel que Jesús resucitó, Parce que Lazare bandaki kotatola na ntina na Yesu. porque Lázaro testificaba sobre Jesús. Ete Lazare azalaki témoin. Lázaro era testigo Moto oyo akufaki Yesu asekwisi ye. de la persona que murió y que Jesús pudo Alors resucitar. présence na ye ezalaki dérangement pour les scribes et les Y pharisiens. su presencia era una molestia para los escribas y los fariseos, Parce que ye ezalaki témoignage vivant. porque él era un testimonio vivo Ya miracle oyo Yesu Kristo asalaki. del milagro que pudo hacer Jesús. Moto moko azali miracle oyo ya Yesu kati na esika oyo. Cada uno es un milagro de Jesús Oyo en este azalaki lugar, akufa me asekwa. de aquel que murió pero resucitó. Basepte nyonso kati na Yesu Kristo. Todos los resucitados en Jesús Ete bazali na problème. tienen un problema, Bakoyinama. van a ser odiados, Parce que kombo na Yesu porque el nombre de Jesús ekozela kotatolama. se va a testificar. Soki réellement yo ozali mosekwi kati na Yesu. Si realmente tú has resucitado por Jesús, Ete témoignage na yo mpe ekomana kodéranger bato. tu testimonio también molestará a los demás. Yango esalaki katikati na esika oyo. Eso es lo que sucedió en este lugar. Ete toyekomona ete Yesu Kristo Vemos que Jesús, ete wana koteki na kati na Jérusalem. cuando él ya estaba dentro de Jerusalén, Mpe bagreki balobaki ete toyi tomona Yesu. y los griegos que querían ver a Jesús, Philippe na verset 22 akende kotrouve ndeko na ye André. Felipe en el versículo 22 fue a buscar a Andrés, E André na Philippe bakei na Yesu Kristo. y entre los dos fueron a Jesús, Koloba na ye bagreki mpe balingi bamona yo. diciéndole que los griegos también querían Yali verle. banation mpe balingi bamona yo. Baoyo bazalaki bayuda te. Es decir, las naciones también quieren verte, son aquellos que no son judíos. Yesu Kristo azongiseli bango. Y Jesús les respondió diciendo, Na verset 23 en el versículo 23, alobi na bango ntango ekoki ha llegado la hora oyo mwana na moto esengeli azala glorifie. para que el
Hijo del Hombre sea glorificado. Alléluia. Amen. Jambo ekoki. Ha llegado la hora. Yesu Kristo azali komona nini, azali komona kufa na ye. Jesús estaba viendo su muerte. Ete ayebi ete jambo ekoki. Sabe que ha llegado el momento Kote moto amona nkembo la nzambe. para que puedan ver la gloria de Kote Dios, moto amona nguya na nzambe. para que el hombre pudiera ver el poder de Dios. Esengeli abanda ko se préparer. Por eso es necesario que se prepare. Nkembo la nzambe ete. No puedes ver la gloria de Na Dios kati na bonzoto oyo. dentro de este cuerpo. Et toute la continuité. Podemos continuar. La verset 24, c'est Yesu alobi. En el versículo 24 En Jesús vérité, dice, en vérité. de cierto, Alléluia. amén. En vérité, en vérité. De cierto. Et si quand on est tiré attention à mon corps, En este lugar quiero llamar de la atención de cada uno de vosotros. Et dans la terminologie mingi de l'autre et de l'école kolobama. Hay muchas terminologías que a día de hoy se dicen. Ainsi dit l'Éternel. Así dice el Señor. On m'a montré que ainsi dit l'Éternel. Puede que veas a alguien que diga así dice el Señor. Ainsi dit l'Éternel. Así dice el Señor. Et de mingi va dire peut-être les amours. Muchos lo dicen, Mais Zambé alobi et l'autre comme côté. pero Dios no ha dicho nada. Mais comment faire que ce soit la ici on. Pero estamos llegando para entender en este lugar. Donc Nathan, il y a vérité. Estamos en la época de la verdad, Quand il y a grâce, en la época de la en gracia, même temps il y a vérité. es la época de la verdad. Yesu Kristo il y a de vérité. Jesús es la verdad. Alléluia. Amén. Yesu Kristo a la vérité. Jesús es la verdad. Verset 24. En el versículo En 24, vérité, je vous l'ai dit. de cierto os digo, Si le grain de blé qui est tombé en terre de mer, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, il reste seul. queda solo, Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. pero si muere, lleva mucho fruto. Bagaliko Valentina na grain de blé. Hablan del grano de trigo Oyo basali la kafarine. con el que se hace la harina. Ete balobiete mbuma oyo. Dicen que este grano Balobiete esengeli esala nini ekita na mabele. debe de caer en la tierra Elonama. y que sea cosechado. Alléluia. Esengeli mbuma oyo ekita na mabele. Es necesario que este grano esté en la tierra Pe ekika la yango moko na mabele. y que se quede solo. Alléluia. Amén. Poko bota mbuma. Porque dará fruto. Esengeli ekota na mabele. Es necesario que esté en la tierra Ekika la yango moko. y que se quede solo Pe epola kuna. y que se pueda pudrir Alléluia. Oh, edimisa ba fruit ebele. para que pueda cosechar, para que se pueda dar mucho fruto. Oyo ni principe ya nature. Que ese es el principio de la naturaleza. Mbuma po ebote esengeli ekota na mabele. Para que haya un fruto es necesario que la semilla esté en la tierra, Etukundami na mabele. que sea sembrado Pe na nsima nango. y después Ekoyo na kopola. se va a pudrir Bongo ekobimisa pardon ba fruit ebele. y después dará mucho fruto. Yango Yesu azali koloba na ntina na esika oyo. Es lo que Jesús está hablando en este lugar. Ete esengeli tososola ete. Debemos de entender Ete kotika bomoi na yo na Yesu. que dejar tu vida en Jesús Tokotika bomoi na biso na Yesu. o dejar nuestras vidas en Jesús, Pour accepter Yesu Kristo na bomoi na biso. aceptar a Jesús en nuestras vidas, Ezali kokufa na Yesu. es morir con Él, Alléluia. Ezali kokundama na Yesu. es ser enterrado con Él, Mais ozali yo moko. pero estás tú solo. Bayambaka Yesu elongo te. No se recibe a Jesús en conjunto, Koyamba Yesu ezali koyamba moko personnel. sino recibir a Jesús es algo personal. Kokufa na Yesu ezali personnel. Morir con Jesús es algo personal Pe okozala yo moko kuna na se na nkunda. y estarás ahí tú solo en la tumba. Okosufrir kuna. Vas a sufrir ahí. Ndenge nalobaki te Yesu asalaki 3 jours na mabele.
rappelé, Como dije que Jesús estuvo 3 días en la tierra, 3 jours est suffisant pour nous autres épaules. con 3 días es suficiente para que se pueda pudrir el cuerpo. Alléluia. Amén. Si manango nde ekosekwa, Y después resucitará pe ekobota mbuma. y dará fruto. Bien-aimé na esika oyo, Amado, en este lugar ezali leson monene pour la vie chrétienne. es una lección importante para la Moto vida moko te cristiana. akolanda Yesu Kristo, No hay nadie que pueda seguir a Jesús soki akundamaki te. si no ha sido enterrado. Alléluia. Amén. Moto moko akolanda Yesu Kristo te, No hay nadie que pueda seguir a Jesús soki apolaki te. si no se ha pudrido. Kopolaka na Yesu Kristo, Estar pudrido en Jesús, nzoto ekoli, de que tu cuerpo se pudre biloko nyonso na kati ekoli. y todos los órganos se pudren Mpona kobima vie ya sika. para llegar a una vida nueva. Yango ezali kotelisa kati na esika oyo. Es lo que se muestra en este lugar. Na verset 25, En el versículo 25 akontinue koloba, sigue diciendo, oyo alingi bomoi na ye, el que ama su vida akobungisa yango. la perderá, Me oyo akoyina bomoi na ye, y el que aborrece su vida na mokili oyo, en este mundo ye akona kokonserve yango mpona vie éternelle. para vida eterna la guardará. Alléluia. Amén. Si quelqu'un meurt, verset 26, Versículo 26. si quelqu'un meurt, me sert, si quelqu'un me sert, Si alguno me sirve, qu'il me suive, sígame, et là où je suis, y donde yo estuviere, là aussi sera mon serviteur. allí también estará mi servidor. Ezeli kokufa, Es necesario morir. ezeli kolanda Yesu Kristo, Eso es seguir a Jesús. ezeli kozala enterré. Hay que ser enterrado. Nyonso oyo ezali kopase na ekulusu. Todo lo que pasa en la cruz. Yango Yesu alobi ke oyo akolanda ngai amema ekulusu na ye. Por eso Jesús dice que aquel que me siga, que lleve su Moko cruz. na moko ekulusu oyo ozali komema, Cada uno la cruz que lleva. to ekulusu ozali komema yango nde bakocrucifie biso. Es con esa cruz con la que se nos crucificará. Alléluia. Amén. Vie chrétienne bien-aimée, La vida cristiana, ezali amado, vie moko ezali mystère. es una vida que es un misterio. Nouvelle naissance ezali mystère. El bien-aimé. nuevo nacimiento es un misterio. Yango tozali komona kotelisa na kati na libongo na Yesu Kristo. Por eso es lo que mostramos en la iglesia de Dios. Esengeli kokufa na Yesu Kristo. Es necesario morir con Jesús Mpona koconserve kobatela bomoi na yo. para poder conservar tu vida, Po ezala bomoi moko éternelle, vie éternelle. para que sea una vida eterna. Esengeli toyebana kokufa. Es necesario que tengamos que morir. Yango bazali koloba na biso, Por eso nos dicen, ye esika Yesu akozala, en el lugar en el que esté Jesús, esika mpe serviteur na ngai akozala. allí también estará mi servidor. Alléluia. Esika Yesu azali, Donde esté Jesús esika biso tokozala. es donde estaremos nosotros. Elelo oyo Yesu Kristo, Y a día de hoy Jesús, ye akokisaki mission na ye. Él cumplió su misión. Avandi na droite na Père. Está sentado a la diestra del Mais Padre. Bible elobi na biso tovandi elongo na Yesu Kristo. Pero la Biblia nos dice que estamos sentados junto a Jesús. Mais tobosana te. Pero no nos olvidemos Mission na biso atako tozali tovandi na Yesu Kristo na nkembo. que aunque estemos sentados con Jesús en la gloria, Mais marche na biso na se na mabele oyo nanu esili te. pero nuestra marcha o nuestro caminar en esta tierra no se ha Voyage na acabado. biso nanu ekomi na suka te, bien-aimé. Nuestro viaje todavía no ha llegado al final. Yango ezali kozela ngai na yo tribulation, persécution mpe de problème. Por eso nos espera una vida de persecución, de tribulación y de problemas. Ezali vie oyo Yesu Kristo alekaki nango. Es la vida por la que pasó Jesús. Alléluia. ezali vie Yesu Kristo alekaki nango. Es la vida en la que pasó Jesús. Ete toyoki na esika oyo. Hemos escuchado en este lugar. Tozwi oyo ezali recommandation to encouragement. Hemos tomado lo que es una recomendación o una El pastor motivación Kula. del pastor Kula, Ete ezali koluka meme na moment oyo kopeye le prix. porque es necesario que hasta en este momento pagar un precio. Moment oyo toyebi ete
Porque sabemos bien que en este momento se habla de un virus que está pasando por nosotros. Hay que ser cuidadosos. Pero eso no significa que entre el temor en nosotros. La prudencia es algo importante. Pero no es el temor. Porque en todos los lugares donde vamos, en nuestros trabajos, pero sabemos bien que allí también nos encontramos con gente. Ahí también podemos contagiarnos. Pero el verdadero protector es Dios. Y Él es el que nos cuida. Porque aunque también te contagies, pero nuestro protector es Dios. La Biblia nos dice: Él está en torno o alrededor de todos aquellos que le quieren. De todos aquellos que le quieren. Y este testimonio, sabemos que el pastor Fernando estaba ingresado por este virus. Pero él no paró de testificar a Dios para mostrarnos cómo han cantado los músicos aquí, que Dios es superior a lo que yo pienso. Nuestro Dios, tu Dios, es superior a lo que tú dices. Es superior a lo que tú piensas. Porque es el Dios que obra por encima de nuestros pensamientos. Aleluya. Amén. Quiero motivar a cada uno en este lugar. Lo que Dios muestra en este sitio. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y es necesario que sea glorificado. Por eso le dice a los discípulos: hay dos instituciones que de lo que Él dejó. Tenemos la Santa Cena aquí delante de nosotros. Es una alegría compartir la mesa del Señor. Y si estás en casa no puedes compartirla. Por eso debemos de estar todo el tiempo juntos. Es una instrucción que dejó Jesús. Y también dejó lo que es el bautismo. Estas dos instrucciones nos lleva a que siempre nos podamos identificar en Jesús. Es la muerte y la resurrección de Jesús. Esto que es la muerte de Jesús, que lo hagamos todo el tiempo para poder recordarle. Amado, quiero decirte, la vida cristiana no es como muchos nos muestran. Hay periodos, como estamos mostrando, en el que también hubieron falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Vienen a mostrar lo que es la bendición de este mundo. Y debemos de entender que dentro de Jesús ya estamos completos. Si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir una vez más. Pero no como tú piensas. Pero si tú quieres ser bendecido como tú piensas, la
Biblia dice que de aquellos que se quieren enriquecer na lolenge ya mabe de mala manera, bango bakokweisama ellos van a caer. na yiko telisa yo Pero quiero mostrarte ete nzambe na biso que nuestro Dios, ete azene lolenge mosusu ya kobela kosala kati na bana na ye Él obra de otra manera hacia sus hijos. matematiki na ye ezeli lolenge mosusu bien-aimé Sus matemáticas son de formas ete diferentes. kinya na nzambe kobanda kati na biso Que la paz del Señor more en vosotros. nzambe na nkembo El Dios de poder, nzambe na nguya nyonso Dios todopoderoso, ete oyo atelisi biso maître ya kobela kolanda que nos muestra al maestro al que debemos de seguir, nzela ya kolanda el camino que hay que oyo seguir, bengi yesu kristo y es aquel que llamamos Jesús. me ye apesi biso lolenge mosusu ya kotambolela Pero nos ha dado otra manera de cómo caminar. kokota kati na yesu esengeli kokufa na ye Entrar en Jesús es morir en Él, esengeli kokundama na ye es ser enterrado con Él, esengeli kosekwa elongo na ye es necesario resucitar con mpona Él bomoi na sika para tener una vida nueva. yango ekosala ete Y eso va a provocar baoyo bakoki koya koteya sur les bénédictions de aquellos que vengan a predicar sobre la bendición. bénédiction ya solo ezali kouta epai na nzambe La verdadera bendición viene de Dios. bénédiction ya solo ezali baoyo bazali kati na yesu La verdadera bendición es para Aleluya. aquellos que están en Cristo ebalongola bino na nzela oyo ebolandaki te ekobandaki te y que nos saquen del camino en el que vosotros habéis empezado. eloko moko te kokabola yo na kolongola biso na bolingo na yesu kristo No hay nada que nos pueda sacar del amor de Dios. eloko moko te kokabola biso No hay nada que nos vaya a sacar de ahí. ni la mort Ni la muerte, ni la vie ni la vida, ni eloko moko ya mokili oyo te ni nada que haya en esta tierra. bien-aimé nalingi kotalisa yo Amado, quiero mostrarte kokufa na yesu mpe kosekwa na ye morir en Jesús y resucitar en Él. ezali nyonso mpona biso bana na nzambe Es todo para nosotros como hijos de Dios. ebaenseignement mosusu ezana kotalisa Y hay otras enseñanzas que moto podemos moko te mostrar. aya kolukela yo lisusu Que nadie venga y que te busque otra cosa. kotalisa yo bomoi moko ezali kokanga yo ezali bomoi moko oyo eleka De que haya algo en el pasado que te ata. eloko moko te kokanga yo Que no haya nada que te pueda atar. yesu kristo ayaki kolibere Porque Jesús vino para liberar. po tozala réellement libre Para que seamos realmente libres. me kokanisa kufa na yesu kristo Pero pensar en la muerte de Jesús, ezali kokanisa toujours ndenge nalobaki ete kozala na pense na yesu kristo como dije antes, es estar en el pensamiento de Jesús. ye alobi na esika oyo Él dice en este lugar, na verset 27 maintenant mon âme est troublée et que dirais-je ahora está turbada mi alma y que diré, Père délivre-moi de cette heure Padre, sálvame de esta ahora. mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Mas para esto he llegado a esta hora. nakoloba nini lisusu ¿Qué más puedo decir? papa kangola ngai Padre, sálvame. me yango nde esengeli naya na ngonga oyo Pero era necesario llegar a esta hora. Père glorifie ton nom Padre, glorifica tu verset nombre. 28 Versículo 28. et une voix vint du ciel Entonces vino una voz del cielo. je l'ai glorifié Lo he et je glorificado l'ai glorifié encore y lo glorificaré otra vez. bato oyo nyonso bazalaki na esika wana De todos aquellos que estaban en ese lugar. bagreke oyo balobaki ete bamona yesu De los griegos que querían ver a Jesús. baparisien oyo nyonso bazalaki wana De todos los fariseos que habían fule allí. nyonso oyo bandaki kolanda ye Toda la multitud que ntango estaba bayoki allí. yesu koloba makambo oyo Cuando escucharon a Jesús decir esto, balobi ete ntango mosusu ayoki tonere ellos decían que puede que haya sido un bamosusu trueno. balobi ete ntango mosusu ange auti koloba na ye Otros decían que puede que le haya hablado un ángel. yesu na verset 30 Y en el versículo 30, alobi na bango Jesús les ce dice, n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre no ha venido esta voz por causa mía. mongongo oyo boyoki Esta voz que habéis oyo oído, euti na likolo que ha venido de los ezali cielos, te mpo na ngai no es por causa me mía, eyokami mpo na bino sino por causa de vosotros. alleluya Amén. eyokami mpo na bino Sino ha sido por causa de vosotros. oyo elingi kotalisa ete Esto es lo que quiere mostrar, kosambisama ya mokili oyo que el juicio de este mundo ngonga nango
ekoki. Ha llegado su hora. Na ntango oyo, En este momento batalise que le prince de ce monde muestran que el príncipe de este mundo sera jeté dehors. será echado fuera. Kufa na Yesu Kristo. La muerte de Jesús. Ngonga ekoki. Ha llegado la hora. Kufa na ye yango nde ayelaki. Él vino para morir, Mpona kosala nini afin que biso tocomprendre para que nosotros pudiéramos entender que prince ya monde oyo que el príncipe de este mundo, oyo akomisaki monde na su ya contrôle na ye que llevó al mundo bajo su control, oyo tobengi Satana a lo que llamamos Satanás, azali kotravaille na bademo na ye que él trabaja con sus demonios, ebible elobi na biso il sera jeté dehors. y la Biblia dice que será echado fuera. Et moi quand j'aurai été élevé de la terre, Y yo, si fuere levantado de la tierra, j'attirerai tous les hommes à moi. a todos atraeré a mí mismo, Ntango ngai nakozala élevé, y cuando yo sea elevado, bato nyonso nakobenga bango epai na ngai. a todos llamaré hacia mí. Moïse alobi yango. Moisés lo dice, Alléluia. Pardon, la Genèse, l'Ancien Testament. perdón, en Génesis, en el Antiguo Testamento, Balobi na biso. nos dicen, Comme Moïse como Moisés éleva les serpents, elevó o levantó la serpiente, de la même manière, de la misma manera, le Fils de l'homme sera élevé. el Hijo del Hombre será levantado. Et c'est Yesu Kristo, Es necesario que Jesús atongo mana ikulusu. sea levantado en la cruz. Yango mbe ezali message. Ese es el mensaje Oyo ezali komona kobikisa monde. que salva al mundo. Yesu Kristo esengeli azala élevé. Es necesario que Jesús sea levantado. Esengeli azala élevé na mitema na biso. Es necesario que sea elevado en nuestros corazones. ezali très important message Es oyo. muy importante este Yesu mensaje. Kristo soki akomi élevé, Si Jesús es levantado, c'est-à-dire Yesu Kristo ndenge apôtre Paul alobi, como dice el apóstol Pablo, si je vis, si yo vivo, c'est ¿no? ce n'est plus moi qui vis, No es que yo viva por mí, mais c'est Christ qui vit en moi. sino que es Cristo quien vive en mí. Alléluia. Amén. Soki naza na bomoi, Si estoy en vida, ezali lisusu ngai te, no es por mí, ezali ngai lisusu te, no soy yo, mais ezali Yesu Kristo sino que es Jesús ye atombami kati na ngai. que se ha elevado en mí. Yango toyei komona ete Por eso vemos Jean-Baptiste alobaki, que Juan el Bautista dijo tika ete ngai nakita ye asala nini amaka. que yo sea humillado y que Él sea elevado. Yango nde ezali message ya ekulusu. Ese es el mensaje de la cruz. esengeli tobanda kokanisa oyo Yesu Kristo asalaki na ntina na biso. Debemos de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. esengeli etikala na kati na ponse na biso. Esto debe de quedarse dentro de nuestro pensamiento. monde eye na lolenge mosusu. El mundo ha venido de otra manera. bamessage ezali koya lolenge mosusu. Los mensajes llegan de otra manera. ntango avertissement na nzambe ezali koya, Cuando llega la advertencia de Dios, ete toyei komona ete bafaux prophète bazali kobima mpe. vemos que salen los falsos profetas. message na nzambe ezali koavertir ntango nyonso bien-aimé. Pero el mensaje de Dios de advertencia siempre está ahí. c'est le moment Es el momento. ete esengeli tocomprendre mpe koyoka mongongo na nzambe. Debemos de entender y de poder escuchar la voz de Dios. ete tozali kotala oyo ezali kolekana esika oyo. Vemos lo que está sucediendo en este lugar. ndenge nalobaki dimanche passé, Como dije el domingo pasado, ezali baverse te ekomami na esika oyo. no son los versículos los que están escritos biso tozali aquí. kobenga yango baverse. Nosotros lo llamamos me versículos. na ntango wana bible ezalaki te. Pero en esa época no había Biblia. c'est-à-dire bazali kovivre réalité na kati na bango. Es decir, vivían la realidad en ellos. maloba oyo yesu kristo azali koloba na bango bazali koyoka yango directement na monoko na yesu kristo. Las palabras que está diciendo Jesús lo escuchaban directamente de su boca. esengeli tocomprendre te oyo nyonso ekomama. Debemos de entender que todo lo que está escrito ekomama mpo na ngai na yo. ha sido escrito por ti y para mí. ete kolona korapele biso Y esto solo nos recuerda oyo tozali kati na yesu lo que kristo. somos en Jesús. Alléluia. Amén. tokufa na yesu. Hemos muerto en Jesús. est ce que tokundama na yesu. Hemos sido enterrados con Jesús. est ce que tozali ressuscité na yesu kristo.
Realmente hemos resucitado con Jesús potokoma na vie nouvelle. para llegar a tener la vida nueva. Moko te alekana ikulus No hay nadie que pasa en la cruz atikali lolenge akende kene. y se queda de la misma manera de como él había ido. Bien-aimé église lelo oyo. Amado, la iglesia actualmente, Est-ce que maloba nini ezali koyokoma na kati na église? ¿qué palabras son las que se escuchan en la iglesia? Est-ce que ezali pensée ya pasteur? Es el pensamiento del pastor. Est-ce que ezali théologie moko boye? Puede que sea una teología. Est-ce que ezali baetiki moko na sali biblique? Son unos estudios bíblicos que he realizado. To ezali révélation. ¿O es la revelación? Apôtre Paul azali koloba, El apóstol Pablo dice, je vous ai enseigné os he enseñado ce que j'ai appris. lo que yo he aprendido. Ngai na enseigné bino oyo nga nayekolaki. Os he enseñado lo que yo aprendí. Ayekolaki wapi? ¿Dónde él había aprendido? Ete na mayele na ye. Por su inteligencia. Atangaki docteur de la loi. Él leyó, era un doctor de la ley. Azalaki très intelligent. Él era muy inteligente. Balobi ete na école. Dicen que en el colegio Azalaki un célèbre étudiant. era un estudiante célebre. Si, na makolo ya Gamaliel azali professeur connu na Israël. En los pies de Gamael, que era un profesor conocido en Israel. Apôtre Paul azalaki étudiant moko ya mayele. El apóstol Pablo era inteligente. Mais tango akomaki na Yesu, Pero cuando llegó en Jesús, alobi ete nyonso wana ezali poubelle basura. todo eso era basura. Nyonso nayekolaki na intelligence sagesse nyonso oyo ya monde Todo lo que yo había aprendido, toda la inteligencia del mundo, ezali poubelle es basura à cause de Christ. por causa de Cristo. Alléluia. Amén. Ndenge tolobaki ke Yesu Kristo ye azali connaissance, Como dijimos que Jesús es el conocimiento, ye azali la science exacte. Él es la ciencia exacta. Oyo azali na Yesu El que está en Jesús akomi complet. está completo. Alléluia. Amén. ezali kokanisa kosapelise mpona Yesu Kristo. Es recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Verset 33. Versículo 33. En parlant ainsi, Y decía esto, il indiquait de quelle mort il devait mourir. dando a entender de qué muerte iba a morir. La foule lui répondit, Y la gente le respondió, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc tu dis qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Qui est le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Foule oyo bayokaki maloba na Yesu Kristo. Esta gente, la multitud que escuchó las palabras de Jesús, Bayebaki oyo ekomama sabían lo que estaba escrito na ntina na Kristo. por Cristo. Bayebaki ete Kristo soki aye, Sabían que si Cristo venía, ye akodemere to akovanda limbela na limbela. Él iba a permanecer para siempre. Nde bazali koyoka Yesu azali koloba na ntina na kufa na ye. Pero escuchaban a Jesús hablando de su muerte. Yango elekaki na bayekoli me baapôtre. Eso es lo que le pasó a los apóstoles. Bango bakanisaki Yesu aye mpona kodelivre bango na bowumbu bazalaki yango baromain. Ellos pensaban que Jesús había venido para sacarles de la esclavitud de manos de los romanos. Bango yango bande kokanisa. Era eso lo que ellos pensaban. Etango Yesu akufi, Y cuando Jesús muere, bakomi désespéré. están desesperados. Yango tomoni foule kati na esika oyo. Por eso vemos la multitud Bamoni en este Yesu asali lugar, miracle. que ven que Jesús hace el milagro. Yesu tosala makambo ebele. Jesús hace muchas Balobi cosas. ete Kristo eso ezala ye oyo. Y decían que el Cristo debe de ser Me Él. ndenge nini so azali koloba ete Pero ¿cómo Él le puede decir ye esengeli azala akufa? que Él debe de morir? Mwana ngo balobi mwana ngo oyo wana ¿Quién es este Hijo del Hombre? oyo esengeli akufa. ¿Quién es este Hijo que Kaka debe de moto azali morir? koyoka. Es esta persona que nosotros escuchamos. Bien-aimé, nalingi kotalisa moto moko. Amado, quiero mostrar a cada uno Ete message ya solo
que el mensaje verdadero ezali message oyo ezali koya par révélation. es el mensaje que viene por revelación, Moto oyo azwi message par révélation. de la persona que toma el mensaje por revelación. Azali moto oyo ezali moto moko azalaki na se apongi. Puede ser de una persona que esté bajo un sueño, Moto yango azali kolota. de que estés soñando, Ete ntango yokolamuka. y cuando te despiertas nazalaki kolala. piensas y ves que estabas dormido, Nzoka nde makambo yango mpe esalemi. pero en realidad ha sucedido. Bien-aimé, nalingi kotelisa biso. Amado, quiero mostraros Toute connaissance. todo conocimiento Lolenge nyonso tokoki koenseigner. de todas las maneras que podemos enseñar. Ezali malamu. Es bueno. Toyei komona ete discipula ezali. Vemos que hay cursos de Ezali malamu discipulado. bainstitut biblique ezali. Es bueno que hay institutos bíblicos, Me eleki malamu. pero es mucho más Bato wana. aquellas Soki personas bazwi révélation na Yesu Kristo. si obtienen la revelación de Jesús. Enseignement ekokoma facile mpo bacomprendre. La enseñanza será fácil para que lo puedan entender tocomprendre sikoyo. y dirán, lo hemos entendido ahora. Me mingi bakoki kobima. Pero muchos pueden Bazwi salir connaissance ya maloba na ensemble. y de que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, C'est ayebi mingi baverset ebele Genèse Apocalypse ayebi nyonso. de que lo conoce todo, Mais sans la révélation, pero sin la revelación, sans koleka na kufa na Yesu Kristo, sin pasar por la muerte de Jesús, sans kozwa nouvelle vie kati na ye, sin tener la vida nueva en Él, connaissance nyonso wana todo ese conocimiento ekoservir ye na eloko te. no le va a servir de nada. Bien-aimé, nalingi kotelisa comme apôtre Paul. Amado, quiero mostrarte como el apóstol Pablo, Ete kosenga ngolu na nzambe. pedir la gloria de Dios Ete révélation na Yesu Kristo. y la revelación de Jesús, Ete koyeba Yesu par révélation. que podáis conocer a Jesús por revelación. Lelo oyo Y a día de hoy ezali koleka partout na ba internet. está pasando en todas partes, hasta en internet. Partout toyei komona ete débat ezali koleka. En todas partes vemos que hay debates. Ete okei na Afrique bazali koparle sur un sauveur noir. Y de que vais a África y que escucháis que hablan de un Salvador negro. Ete sengeli koluka na mosusu alobi ete Yesu azalaki mundele. Otros dicen que Jesús era un blanco, Ete oyo toyei komona ete me na bafilme. que vemos hasta en las películas. Et surtout na filme ezali ke soki acteur oyo anglais. Y vemos en las películas en las que hay un actor inglés. Ye moto asalaka mingi bafilme oyo ezali comme acteur ya Jésus. Él hace la mayoría de las películas que es como Jesús. Ete okomona ye ntango soki na Afrique kuna ntango bazolakisa filme Yesu bato bazali kolela. Y veis como hasta en África cuando muestran las películas de Jesús la gente llora. Image oyo balakisi wana. Pero esa imagen que han D'abord enseñado ezali fausse image. es una falsa imagen. Ezali te même Yesu oyo bino bozali kolela. No es al Jesús al que por Ezali image porque wana vosotros yango lloráis. etikaka epai ya bato. Quiero decir que esa imagen es la que se queda en la mente de la gente. Yango mpe mosusu balobi ete non image wana to aza te Yesu azali motu mwindu. Por eso hay gente que llega al punto de decir que Jesús es negro Bakoti na badebat anthropologique. y que entran en debates antropológicos Oyeba ete race wapi oyo ezali kobikisa to lobiko ezali kouta wapi. buscando cuál es la raza que da la salvación o en qué raza está la Apôtre salvación. Paul alobi Y el apóstol Pablo na dice, ye na connaissance na ngai te. no he venido con mi conocimiento, Prédication na ngai mi predicación ezalaki démonstration humaine te. no es por una demostración Na ye humana, koenseigner bino Yesu Kristo. sino que he venido a enseñaros a Jesús, Jésus Christ est crucifié. el Jesús crucificado. Un point, un trait. No hay nada más. Ete révélation La revelación oyo Paul azwaki na nzela ya Damas. de la que Pablo tomó por medio de Damas, Azwaki image moko te ya oyo batakisa biso na film. no, él no tomó una imagen que nos muestran en las películas. Sala te bamele. Ten cuidado, amado. Soki moto abandi kozwa ndoto Si una persona empieza a tener un sueño oyo soki révélation amonaki Yesu. de una revelación de que viste a Jesús, Yesu yango azalaki ndenge nini. de qué manera era Jesús, Soki omonaki Yesu oyo ya ndenge ya filme keba. si viste a ese Jesús como en las películas, ten cuidado. Yesu yango omonaki ya ndenge nini oyo azalaki motu mwindo keba.
Si viste a ese Jesús y que tú dices que era negro, ten cuidado. Apôtre Paul amonaki lumière na nzela ya Damas. El apóstol Pablo vio una luz. Amonaki elongi na moto te lumière. No vio el rostro de nadie, vio una luz Oyo ezali kotelisa Jésus-Christ. que muestra a Jesús. Azali mpo na race te. Que eso muestra que Jesús no es por una raza, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. que Jesús como el Hijo del Hombre, Ye azali oyo awutaki likolo. Él es quien vino de los cielos. Ye aye mpo na sali ya banation nyonso. Él vino para la salvación de todas las Ya naciones, barace nyonso. de todas las Ya razas, balangi nyonso. de todos los idiomas. Soko ozi apparition na Yesu Kristo. Si tomas la aparición de Jesús, Yo okomona elongi te. no verás ningún rostro, Bilongi oyo te totalaka na film, attention. no verás los rostros que vemos en las Et películas. l'église mosusu yango mpe batie bilongi wana. Y en otras iglesias también ponen esos rostros. Ete na kati l'église elongi ya Yesu Kristo. Y dentro de la iglesia se extrae el Yango rostro de te Jesús. esengeli atire biso. No es lo que nos tiene que llamar, Eloko ezali koatire biso ezali ekulusu. sino lo que nos llama es la cruz. Ezali ekulusu, la croix de Jésus. Es la cruz de Jesús, Esika esengeli biso nyonso toleka. que es donde todos debemos de pasar. Bien aimé, la verset 36 eyoka. Amado, en el versículo 36, Totanga na la 35. primero leemos el 35. Jésus leur dit, Entonces Jesús les dijo, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. aún por un poco está la luz entre vosotros. Lumière eza na ntango moke na milie na bino. La luz está en poco tiempo entre vosotros. Marchez pendant que vous avez la lumière. Andad entre tanto que tenéis luz. Botambola wana bozana na lumière oyo. Andad entre tanto que tenéis luz, Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. para que no sorprendan las tinieblas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yango Kristo ayaki kolongola biso na kati na ténèbres. Por eso Cristo vino a sacarnos de la luz, Po de amela las biso na tinieblas, kolombe ya lumière. para poder llevarnos al reino de la luz. Alléluia. Amen. Toza na kati na lumière. Estamos dentro de la luz. Kozala na Kristo Estar en Cristo ezali kozala na kati na vérité. es estar dentro de la verdad. Vérité ezali ye nde Yesu La Kristo. verdad es el mismo Jesús. Vérité yango eye kovanda na kati na biso na nzela molimo mo santo. Esa verdad viene a sentarse en nosotros To por el marche na Espíritu lumière Santo. oyo. Que caminemos en esta Moto luz. moko te ayela bino. Que nadie os diga Que Nzambe alobi na ngai boye. que Dios me ha dicho esto. Non, la vérité c'est Jésus-Christ. La verdad es Jesús. Alléluia. Amén. Yango nde ezali solo. Esa es la verdad. Pendant que vous avez la lumière, Mientras que esté la luz, croyez en lui. creed en ella Afin que vous soyez des enfants de lumière. para que seáis hijos de la luz. Jésus dit ces choses. Jesús dice estas Oui, il cosas. s'en alla et se cacha loin d'elle. Fin de citation. Alléluia. Alors, bien que wana lumière ezali, Cuando esté la luz, bondimela ye. creed en ella Vote bozala bana ya lumière. para que seáis los hijos de la luz. Yesu Kristo ntango alobi makambo oyo, Cristo cuando dice esto, alonge katikati na bango ake kobomba. se fue y se ocultó de ellos, Parce que ngonga na ye ekusani deja. porque llegó su momento. Ayebi makanisi na bango ezali nini. Sabe cuáles son sus pensamientos. Pendant que lumière ezali bien aimé, Mientras que esté la luz, oluka lisusu tozonga na kati na servitude. no busques volver a la servidumbre, Babanda koutilize oyo lisusu. que vuelvan a utilizarte, Babanda kokosa yo lisusu. que te engañen. Ezali eloko moko ezali pasi bien aimé. Es algo doloroso. Tozali komona koannonsongo ntango nyonso. Lo estamos anunciando todo el tiempo. Pendant que la lumière ezali, Mientras que haya luz, totambola na lumière. que caminemos en la luz, Ete misala nyonso oyo ezali ya nzoto, y todas las obras que son de la carne, ezali tocrucifie yango bien aimé. debemos de crucificarla. Yango nde ezali sango malamu. Y esa es la buena Yango nueva. nde ezali évangile ya sali. Ese es el evangelio de la Nzambe salvación. apambola yo. Que Dios te bendiga. Ete po tokende na suka. Y para ir terminando, Ete Bible ezali mpona koannonce eloko moko. la Biblia anuncia una cosa. Na Josué chapitre 2, En Josué capítulo 2, soko ezali ntango kotanga ngo na ndako.
Si tienes tiempo, puedes leerlo en tu casa. Hablan de una mujer que es prostituta. Era una prostituta. Escuchar como la historia de una mujer prostituta entra en la Biblia. Pero lo que yo quiero dejaros, que hablan en muchos lugares de la Biblia de ella. Porque cuando hablan de personas de la fe, Rahab también entra dentro. Una mujer prostituta, que ella entendió el tiempo. Cuando los dos espías entraron en Jericó, porque dicen que su casa estaba cerca de la salida de la ciudad. Es decir, su casa estaba separada del pueblo. Porque toda la gente sabía que esa casa era de una mujer prostituta. Es decir, no llevaba una vida fácil. Una persona rechazada de la sociedad. Pero llegaron dos espías y dicen que Josué les envió para espiar a Jericó. Y la persona que les recibió fue esa mujer. Y esas noticias se dispersaron en el pueblo y llegaron hasta el rey. Y mandaron a gente que fueran a buscarles. Porque escucharon todo lo que Dios hizo por Israel. De cómo salieron de Egipto. De cómo cruzaron el Mar Rojo. De cómo estaban en el desierto, ellos tenían noticias de ellos. De cómo ya habían atacado algunas ciudades en Canaán. Y el rey de Jericó empezó a tener miedo. Y sabían que esas personas iban para conquistar esa ciudad. Y esta mujer lo sabía. Y cuando él les recibió, les guardó. Llegaron los soldados para tener información que dos personas están aquí. Y ella les dice, yo les vi. Pero ellos ya han salido, puede que lleguen muy lejos. Cuando en realidad ella les ocultó. Pero escucha esto. Ella les dice en el versículo 9, en Josué capítulo 2, versículo 9. Sé que vosotros sois de Dios, porque vuestro Dios es un Dios verdadero. Sé que esta tierra es dada a vosotros. Sé que vosotros vais a conquistar esta tierra. La mujer prostituta está informada. Porque puede que veáis que no saben nada. Porque nosotros vemos que la salvación solo está en aquellos que están dentro de la asamblea. Pero muchos que todavía no han recibido a Jesús están informados. Y cuando lleguen a Jesús, toman la revelación más que aquellos que ya estaban en la iglesia. Ella les dice, como yo os he salvado, yo sé que vosotros conquistaréis esta tierra. El día que vosotros vengáis a conquistar, el día que vengáis a atacar Jericó, yo os pido salvarme junto con mi familia. Ellos hicieron una alianza. Aleluya.
dentro de Jericó. Sabemos cómo cayeron los muros de Jericó. Sabemos cómo Israel pudo conquistar Jericó. Pero hubo una persona que se salvó y fue la mujer prostituta. Solo ella y su familia se salvaron. Todos murieron. Pero ella se salvó junto con su familia. Dios es maravilloso. Si leéis toda la genealogía de Jesús, viene de ese camino. Es decir, de las personas que salvaron a la mujer prostituta. Se convirtieron en el pueblo de Israel. Su familia se convirtió en Israel. Su descendencia se convirtió en Israel. Y si leéis su hijo, en el libro de Ruth, ahí podemos encontrar la descendencia del hijo de la mujer prostituta. Ahí escucharéis la historia de Noemí. Es algo importante entender que aquel que ha sido de la persona que ha sido menospreciada, abandonada. Pero mirar cómo ella ha tenido la salvación junto con su familia. Por eso quiero mostrar a cada uno en el día de hoy que todo lo que hacemos es en memoria de Jesús. Necesitamos que el pensamiento de Jesús vuelva a la mente de cada uno. Ese es el evangelio de verdad. Esa es nuestra fuerza. Si tú tomas este evangelio de la forma en la que te vayan a enseñar, también depende de la enseñanza que te han dado. Pero de qué manera nos enseñan es según los pensamientos de las personas, de los que recibieron a Jesús. Para ellos la muerte no les significaba nada. La persecución no les significaba nada. Amado, que glorifiquemos a Dios, que alabemos a Dios. La verdadera persecución no la hemos visto. Pero en el momento en el que está la luz debemos de aprovechar que está. Porque puede que lleguen otros momentos que no sabemos. O podemos decir que el hombre es impuro. Pero ya empezamos a ver cómo el hombre impuro se está mostrando. Si os dicen que no vengáis a la iglesia, que el que venga aquí se lo van a llevar a la cárcel. No sé cuántos podrán venir ese domingo. Todavía ni siquiera han dicho matar, sino que dicen solamente que de aquel que venga a la iglesia se lo van a llevar. ¿Cuántas sillas quedarán? Porque todavía no nos lo han prohibido. Pero hay otras personas que ya se quedan en casa. Y cuando llegue el sufrimiento, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si tú has muerto en Jesús y tu vida está en las manos de Jesús, os podéis poner de pie y alabaréis a Dios. Empieza a recordar ahora esta muerte de Jesús.
Esta muerte se ha visto en ti. Esta muerte sí se ha mostrado en mí. Y después de nuestra oración, justo después de la oración, los que van a servir en la mesa pueden pasar hacia adelante. En donde tú estás, tú que has tenido la oportunidad de seguirnos por las redes, nos están diciendo que lo hagamos todo el tiempo para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. ¿A qué Jesús es en el que tú tienes que pensar? Es ese Jesús que ha sido crucificado. Ese Jesús que ha sido enterrado. Y ese Jesús que ha sido glorificado. Es en Él en el que tenemos que pensar todo el tiempo. Que es en Él en el que depende nuestra vida. Podéis cerrar vuestros ojos y empezamos a orar. Orarás por tu vida. Orarás por tu vida. En donde tú estás, ora por tu vida cristiana. Debemos de recordar todo el tiempo la muerte de Jesús. Porque las marcas de Jesús deben demostrarse en nosotros. No es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a levantar y caminaremos con Él. Empieza a orar. Éternel Dieu et Père de gloire, merci Kolo. Merci Kolo. Pour la maman qui t'a fait yo petit Alléluia, gloire à toi Seigneur. Kolo, tu es toujours dans la oyo yo que la Christo. Attaque aux amis kaka, attaque aux enfants. Mais tu me camines zambe na boko na yo. Tu le ni réellement ya o zambe to la disciple ya o zambe. Accompli. Ba oyo zambe non seulement va y avoir un message, mais va y avoir une révélation de Jésus-Christ. Voilà, il faut que nous disions que nous ne pas là. Parce que nous avons bien dit que nous avons là qui et nous avons là qui est civilisation pour nous là. Comme nous avons économiquement, comme nous avons essentiellement. Merci, Kolo. Merci, Kolo. Pour la Kenya. Merci Kolo. Pour l'angolo na yo. Pour l'ensemble malade. N'enkombo na Jésus-Christ. Padre Kolo. Mon conseiller me dit que c'est Amen. Amen. Gloire.